Seguimos en Reporte Especial, estamos con el economista del Frente de Todos, Santiago Aguiar. Bienvenido a Reporte Especial, ¿cómo le va? No, gracias por la invitación y como siempre, muchas gracias, muy amable, muy contento de estar acá porque me encanta venir así. Bueno, muchas gracias por estar igualmente. Son momentos, ¿no?, de transición y al mismo tiempo de mucha expectativa, ¿no?, por los cambios de gobierno a nivel provincial, a nivel nacional, y con el tema económico como un factor prioritario, ¿no? Sí, yo creo que a la expectativa y a la ansiedad, como vos decís, que tiene que ver con esta transición, este cambio de autoridades, básicamente, y de un nuevo gobierno, lo que lo agrava de alguna forma, o lo urge, lo pone cierto grado de importancia adicional, es el estado de situación de la economía, ¿no? Donde evidentemente las personas, las empresas, el mundo en realidad está esperando a ver qué va a ser el nuevo gobierno, ¿no? Más allá de quiénes van a componer el gabinete a nivel nacional y provincial. Creo que la gran expectativa está puesta en cuáles van a ser las medidas que va a tomar Alberto Fernández en el minuto cero, y para eso se agrega un poco más de incertidumbre y de ansiedad, particularmente sobre el 10 de diciembre, que en realidad está bien, son procesos normales, digamos, ¿no?, que se van desarrollando sobre los días previos, ¿no? Por suerte, hasta el momento, la clase dirigente en general ha mostrado, ¿no?, un alto grado de responsabilidad, ¿no? Estamos teniendo una transición dentro de todo ordenada, ¿no? Sí, yo creo que sí, no esperaba otra cosa, la verdad creo que se han dado elecciones con total normalidad, independientemente de los resultados. Creo que ha sido una elección limpia, democrática, donde la gente, el pueblo, los ciudadanos hemos elegido a nuestros dirigentes y con esa misma altura política y de responsabilidad ciudadana se lo están tomando, tanto el presidente saliente como el presidente entrante, digo, ¿no? Porque también el fuego cruzado en la política existe y a veces es importante bajar algunos decibeles, sobre todo, como te decía recién, en estos momentos donde el factor determinante de los problemas de los argentinos es la economía, particularmente la economía real, más allá de los números financieros o de los grandes números macro, ¿no? ¿Qué relevancia tiene el acuerdo con el FMI, ¿no? Esta cuestión de ver si se logra aplazar, ¿no?, el pago de los vencimientos, ¿no? Yo creo que es un condicionante de la política económica que pueda llevar adelante el nuevo gobierno, ¿no? Porque la realidad es que Argentina está en un serio problema de pago. Básicamente es un default anticipado, porque Argentina sabe que no puede pagar los compromisos que tiene que pagar el año que viene. Para tener un número en la cabeza, el año que viene vence con el sector privado en dólares, entre capital e intereses, 37.000 millones de dólares. Es casi la totalidad de las reservas, sí, ¿no? Y solo en el primer semestre vencen 25.000 millones. ¿No? Eso es lo que tiene que enfrentar a Argentina. Entre ellos está, y sin contar, por supuesto, la deuda intrasector público, ¿no? Que estamos hablando de otros 16.000 millones de dólares, más o menos, que se supone que es fácilmente reprogramable. Pero estos 37.000 millones del año que viene está concentrado mucho al comienzo del año. Y por otro lado, lógicamente, ahí tenemos organismos internacionales, acreedores externos, acreedores locales, deuda en pesos, deuda en dólares y deuda con legislación nacional y con legislación extranjera, digamos, ¿no? La deuda con legislación nacional quizás con un acuerdo en el Congreso, con una buena, con un buen consenso en el marco de lo que viene, es posible que se llegue a un arreglo más anticipado. Con bonos sería. Exactamente, con una reprogramación de título. Hay que ver de qué manera, quizás más a la uruguaya, como se dice, sin quita de capital, con extensión de plazo, con alguna modificación del cupón de intereses. Pero después también hay que renegociar con el Fondo Monetario Internacional, particularmente, que es nuestro principal acreedor en términos de organismos internacionales, y también con muchos acreedores internacionales que tienen deuda argentina, que muchas veces han sufrido las cuestiones vinculadas a canjes en el pasado, que también hay que ver de qué manera aceptan esta propuesta o esta nueva estructura de deuda que Argentina propone pagar bajo la condición de poder pagar. ¿No? Es un problema de financiamiento, ¿no?, el de la Argentina. No es un problema de cantidad, porque si bien Argentina ha crecido muchísimo la deuda en vinculación con el PBI, con lo que produce la Argentina. La Argentina hoy tiene un ratio de deuda PBI encima del 90%, del 92%. Si uno quita la deuda intrasector público, como decimos recién, ese ratio está en 58%. Eso en 2015 era menor al 30%. Digamos, ¿no? Pero bueno,
cuando es uno casi dice, un PBI, bueno, casi un PBI entero. pero, y uno dice, bueno, el 92% es mucho. Bueno, Brasil tiene una cifra cercana, 90, 88. Ahora, el tema es de solvencia de cronológica, para decirlo de alguna manera. Bueno, ¿tengo los dólares para pagar cuando los tengo que pagar? Bueno, Argentina hoy no los tiene. Y si los, en este esquema, si los pagase, liquidaría todas las reservas. Sí, la realidad es que Argentina no puede utilizar todas las reservas que tiene. Tiene reservas disponibles por cerca de 11.000 millones de dólares. Claro. Entonces, si Argentina tiene que pagar en el primer semestre 25.000 millones de dólares, claramente no lo puede pagar. Claro. Ahora parece encaminada la negociación, que todavía no comenzó, pero parecería haber terreno fértil para un acuerdo, ¿no? Hay un delegado ahora del FMI que es venezolano, que parecería ser más amigable en un punto, ¿no? Sí, sin duda. Yo creo que ya las conversaciones de lejos, aunque sea, esa negociación está siendo... se está llevando adelante. Lo cierto es que a partir del 10 de diciembre esa negociación va a ser concreta, con números y con condiciones, digamos, ¿no? Y ahí es donde se va a ver cuál va a ser el esfuerzo real que va a hacer el Fondo Monetario Internacional. Si va a ser una autocrítica sobre Argentina, si va a ser una autocrítica sobre los 47.000 millones de pesos, de dólares, perdón, que vinieron a Argentina y hacia dónde fueron. Claro. Sería raro una autocrítica del FMI, ¿no? Quizás el gesto en el marco de la reprogramación sea una forma de reconocer el error del pasado, digamos. No necesariamente tiene que haber un documento del fondo donde reconozca haberse equivocado en Argentina, digo, pero si Argentina es hoy el principal deudor que tiene el Fondo Monetario Internacional, bueno, evidentemente había puesto en Argentina alguna esperanza o un optimismo en particular. Evidentemente, a la luz de los resultados, no solamente de lo que pasó con la deuda del fondo, sino con el tremendo ajuste que vivió Argentina y cuál fue el resultado social, económico, en el cual hemos terminado en 2019, evidentemente las cosas no se hicieron bien. Digamos, esta cuestión tan convulsionada, ¿no?, de América Latina, con conflictos muy serios en Chile, en Bolivia, de alguna manera puede ayudar, ¿no?, a que Argentina logre negociar con el FMI en condiciones, digamos, ventajosas, ¿no?, para el país. Yo creo que sí, ayuda, de alguna manera siempre es preferible para el mercado financiero internacional la paz que la revolución, digamos, ¿no? En eso está claro. De todas maneras, Argentina tiene una realidad particular, como decíamos recién, ha resuelto sus problemas en términos de tensiones sociales de otra manera y gracias a Dios en las urnas y en forma pacífica. Vamos, un gobierno de tinte estrictamente de derecha, neoliberal, que ha llevado adelante un programa de ajuste muy profundo en nuestro país, particularmente por sugerencia del Fondo Monetario Internacional, se ha ido por el voto popular, digamos, no por manifestaciones, por revueltas, ni por mucho menos. Entonces, digamos, Argentina en ese sentido está un paso más adelante, o estuvo un paso más adelante que otros países y lo resolvió pacíficamente, ¿no? Se necesitan grandes especialistas, gente muy experta para destrabar la negociación con el FMI, de parte del gobierno argentino, digo. No. Yo creo que de todas maneras hace falta gente que conozca, sin duda, ¿no? Y que esté bien al tanto. Lo que creo yo es desde qué lugar se planta la Argentina hacia el fondo, digamos, ¿no? En el 2018 Argentina estaba for fight. Estaba en un estado de, otra vez, por primera vez Argentina en el gobierno de Mauricio Macri estaba por declarar el default, o iba hacia el default casi imposible de evitar, para decirlo de alguna manera. Casi inexorablemente iba a quedar el default, por eso termina en el Fondo Monetario Internacional. Con el cierre de los mercados financieros internacionales y con una necesidad de financiamiento y una corrida sobre las reservas brutal que hacía imposible el sostenimiento de la Argentina en el mediano plazo. Ese fue el primer momento. A partir de ese momento hasta esta parte volvimos a caer en el mismo lugar, donde Argentina hoy tiene serios problemas de repago de sus compromisos financieros, ¿no? Entonces, ahí Argentina se sienta con estricta necesidad y urgencia con el Fondo Monetario a pedir, como se dice habitualmente, la escupidera o a pedir ayuda. El Fondo puso sus condiciones y llevó adelante un programa económico y cambiario y financiero que fracasó. Digamos, evidentemente hoy la postura de Argentina claramente va a ser otra. De hecho, Alberto Fernández ya hizo pública su renuncia al resto de los fondos que deberían venir del Fondo Monetario Internacional en el acuerdo stand-by. Y también dijo que no iba a ajustar más, ¿no? A ver, creo que lo que va a hacer el nuevo gobierno va a plantarse sobre una base para mí muy lógica y muy coherente, que es pagamos lo que podemos pagar. ¿No? Y el pagamos lo que podemos pagar implica necesariamente que Argentina vuelva a crecer.
si no va a ser imposible generar los fondos, los recursos para poder pagar. Hoy Argentina tiene una generación genuina de dólares muy pequeña por el pequeño superávit comercial que tiene, y no porque las exportaciones argentinas hayan crecido mucho, sino por el desplome terrible que tuvieron las importaciones producto de la crisis económica que viven las empresas en nuestro país. Entonces eso llevó a la caída del consumo, al desempleo, a la pobreza y demás cuestiones. Entonces, si bien Argentina tiene hoy un superávit comercial, no es producto de un crecimiento económico y un estado óptimo de la economía, sino por el contrario, por una terrible crisis económica que castiga profundamente a las pymes, a las empresas que producen la industria y la construcción y demás, que son consumidoras de insumos importados, digamos, que importan muchos de los productos. Entonces esos dólares que no se piden, perdóname, son los dólares que sobran de una economía que otra vez se primarizó. La explicación central, no solamente del superávit comercial de Argentina, que es exclusivamente las exportaciones de producto primario, casi con exclusividad, sino también la caída en la actividad. La única rama económica de consideración que crece en Argentina es la agricultura y la ganadería, y el resto de las actividades económicas está en franco descenso. De hecho, se conoció el EMAE del mes de septiembre, la economía cae en torno al 2,6%, si uno compara los primeros 9 meses de este año contra los primeros 9 meses del año pasado, y la agricultura y ganadería están creciendo en ese mismo periodo al 11,8%. ¿No? Cuando industria, comercio, construcción están cayendo a niveles de 5 o 6%, continúan cayendo 15, 16 meses consecutivos de caída, incluso uno de los sectores más beneficiados, como es los bancos, en este caso la intermediación financiera, cae septiembre de este año contra septiembre del año pasado más de un 13-14%, ¿no? Evidentemente, sobre todo cuando los países, ¿no?, que avanzan por agregar valor, ¿no? Exactamente, porque cuando uno hace la comparación y dice, bueno, ¿qué sectores crecen y qué sectores caen? Evidentemente los sectores crecen, que es una buena noticia que haya sectores que crezcan, y por suerte hay sectores que crecen, son los que menos mano de obra demandan. ¿No? Y con lo de menos valor agregado generan. Le vendemos barato. Sin duda que es un mundo, ¿no? sector que invierte mucha plata, el sector primario, el sector agropecuario invierte mucha plata, está sobre el límite de la frontera tecnológica, realmente es un sector muy eficiente en Argentina y que genera muchísimos recursos. Pero con eso no resolvemos la pobreza. Solo con eso no resolvemos la pobreza. Entonces necesitamos generar valor agregado y empleo de calidad, y para eso necesitamos fundamentalmente, y recrear lógicamente el consumo, porque estamos viendo que los datos de consumo están dando un septiembre, estoy hablando de datos oficiales de septiembre, que todavía faltan 2 meses a la actualidad, digamos, ¿no? Con una caída del 8%, 6%, en el mejor de los casos 4%, en el caso de los shopping, porque tuvimos una hora 12 que de alguna manera sostuvo el consumo en los shopping, indumentaria particularmente, pero el consumo en sí viene cayendo a niveles entre septiembre de 2019 y septiembre de 2017, pues el septiembre del 2018 fue un septiembre muy malo, por lo tanto comparamos con un mes muy malo, de 2 años, una caída del consumo en estos sectores cercana al 20%. ¿No? Ahora, la pregunta es, ¿cómo se hace, ¿no?, en este contexto para volver a poner en marcha la economía? O sea, ¿por dónde se empieza? ¿No? Que debe ser muy dificultoso, ¿no? Porque se empieza subiendo, por ejemplo, los salarios, que todos estamos de acuerdo en que los trabajadores han perdido poder adquisitivo, esto puede generar todavía mayor inflación, entonces es un tema muy quirúrgico, ¿no? No, como decíamos, fundamentalmente primero el tema de la deuda va a correr por un camino muy central, una vena muy importante del próximo gobierno, y por el otro va a haber necesariamente un acuerdo económico y social, pero creo yo como principal eslabón para poder construir un programa de crecimiento en Argentina. O sea, tiene que si ser nosotros integral. vamos a tener empresarios oportunistas y avivados que cualquier aumento de precio lo que van a trasladarlo es a la góndola, multiplicando ese aumento de precio, evidentemente vamos a tener mayor inflación y mayor caída del poder adquisitivo del salario. Ahora, orientando políticas concretas, no solamente de subsidio, estoy hablando de políticas de promoción industrial, de tasas de interés, de fondos no solamente para bienes, para capital de trabajo, sino también para inversión y para bienes de capital. Hoy necesitamos una industria que tenga el financiamiento acorde a las tasas que puede pagar y acorde a tasas de crecimiento. Es imposible con una tasa de referencia del 60 y pico % poder pensar en que los bancos puedan prestar a las pymes, particularmente las que más mano de obra contratan. ¿Y el cepo tiene que seguir? El cepo va a seguir
por lo menos en el mediano plazo, porque es imposible salirse si no resolvemos la cuestión central, que es el de los dólares que le faltan a la Argentina. Digamos. Claro, Entonces, claramente, hoy, si bien no es la única salida de dólares, la venta minorista, en este caso la venta para atesoramiento de minoristas personas o personas jurídicas, lo cierto es que contiene bastante la merma y la sangría de dólares del sistema financiero. ¿El cepo va a permitir también bajar la tasa de intereses? En la medida que el tipo de cambio se mantenga estable y la expectativa de devaluación tienda a bajar, la expectativa de inflación también va a tender a bajar y por lo tanto es probable que se puedan relajar los tipos de interés. De todas maneras, va a depender, vuelvo a lo mismo, de la construcción de un acuerdo económico y social y de un gobierno que dé señales muy positivas hacia el futuro para que los inversores otra vez apuesten a instrumentos en pesos particularmente y no sigan dolarizando sus carteras. Y por el otro lado, una industria que apueste al crecimiento, a la reincorporación de personal, pero con un Estado muy presente en ese sentido, ¿no? No un Estado que diga que promociona a la industria y tenga tasa de referencia de campeonas mundiales, para decirlo de alguna manera, ¿no? Ahora, el televidente, ¿no? que nos está mirando, que es de repente es asalariado y piensa, bueno, ¿y mi sueldo va a mejorar el año que viene? ¿El dinero me va a alcanzar más para llegar a fin de mes? Bueno, principalmente con el freno de los tarifazos va a ser una parte importante de la recuperación del poder adquisitivo. O sea, si las tarifas aumentan en el marco o en relación a lo que aumentan los salarios, ahí vamos con una a favor. Es uno de los factores. Si nosotros vamos a seguir desregulando tarifas y combustibles y demás precios de la economía tan importantes para la construcción de la cadena de valor, del costo de vida, del costo de las empresas, va a ser imposible contener la inflación y contener el deterioro del poder adquisitivo del salario. O sea, si yo aumento el 500% de las tarifas, aumento 20 veces por año el combustible y por encima de los salarios, es imposible no creer que vaya a haber inflación y no posible no creer que los salarios van a ganar en poder adquisitivo cada vez menos. Digo, no solamente salarios, hablo de jubilaciones también, digamos, ¿no? Y el poder adquisitivo de la asistencia social, hablo de la asignación universal por hijo, de los distintos programas de beneficios que tiene el sistema de seguridad social en Argentina, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido, el quiebre de esa lógica de desregulación absoluta del mercado que tuvo el gobierno de Mauricio Macri hacia un mercado más regulado, primero garantiza en una parte la recuperación del poder adquisitivo del salario, o por lo menos que los salarios no van a seguir perdiendo terreno. Estamos hablando de salarios reales que han perdido de noviembre de 2015 hasta esta parte cerca de un 20% de poder adquisitivo. Quiere decir que antes compraba 10, hoy compro 8. Es esa semana del mes, esa semana del mes. Esa semana del mes, el 20%, estamos hablando de que si el mes tuviera 5 semanas, hay una semana que no como, ¿no? Que perdí, ¿no? En este caso. Y que mucha gente llega hasta el 15. ¿no? Exactamente, digo, esto es lo que vemos ahora. Y esto tiene que ver con el aumento de los precios, pero fundamentalmente con el aumento de otros componentes de la canasta básica. Tiene que ver particularmente con servicios, ¿no? Tarifas, servicios, muchos de ellos regulados de la economía, como son combustible, transporte, prepagas. Que junto con los alimentos son los dos factores que marcan la inflación, básicamente. Y además, cuando uno habla de pobreza e indigencia, la canasta básica del pobre es en un 80 y pico % consumo de alimentos. Básicamente consumo de alimentos. Ahora, la experiencia que uno tiene con el tema alimentos, que además en la Argentina está muy carterizado, ¿no? Es que cuando el gobierno endurece los controles, lo que hacen muchas veces las empresas es disminuir el stock, ¿no? Y empezar a producir menos. Bueno, parte del acuerdo económico social tiene que ver con esto, que los controles de precios, controles de bolsillo, de canasta, como la ley de góndola y todas estas cuestiones que se está discutiendo ahora, no deriven un desabastecimiento de productos, porque si no, no tiene sentido. A ver, si yo hago un programa como ha habido de precios cuidados, precios esenciales, precios como le llamemos, y después cuando voy el producto no está, de nada sirve. Digamos, ¿no? Precios cuidados que en Junín aumentaron incluso más que la inflación, ¿no? No, sin duda. Bueno, son esquemas. Cuando uno habla de programas serios, digamos, ¿no? Cuando uno habla, por ejemplo, del programa de precios cuidados, que tenía más de 500 productos de referencia, ¿no? Digo, tratemos de entender de qué se trata un programa de precios, como el de precios cuidados. No es un programa de precios máximos, es un programa de precios de referencia, donde los empresarios se comprometen
a determinados productos, con determinada marca, determinado packaging, determinada cantidad de mililitros, centímetros, o peso, lo que fuera, o determinados cortes, bueno, van a estar a un determinado precio, donde sabemos que tal o cual supermercado lo vende. Eso no quiere decir que la economía, ese producto esté en toda la economía a ese precio. Claro, son precios de referencia. Ahora, cuando esa referencia la acotamos a cada vez menos productos, cada vez menos lugares, y esa referencia la actualizamos sistemáticamente, deja de tener validez. Claro. Entonces, si yo, el programa de precios locales, como Junín, que tiene muy poquitos productos, donde a veces vamos a los lugares y no existen, no están, y lo van actualizando a cada rato, no tiene sentido, porque hace tiempo que no los veo en góndola. Sí, la verdad que sí, sobre todo después de las elecciones, llamativamente han desaparecido los... Le quiero hacer una pregunta más política, ¿no? Antes de terminar la entrevista. ¿Cómo cree que va a ser la relación, ¿no, de Junín, ¿no, con un intendente de Juntos por el Cambio, con provincia, con nación, ¿no? Un municipio ya sin alineamiento político? Lo cual, bueno, no implica, ¿no, que Junín vaya a ser discriminado, ni mucho menos, porque eso sería muy cuestionable, pero ¿cómo imagina la relación, el panorama local? Yo creo que a Junín va a depender de la capacidad de gestión que tenga el intendente. Nosotros vivimos en un Junín que no estaba alineado con, por lo menos en la historia inmediata de Junín, como fue el gobierno de Mario Meoni, salvo un escaso periodo de tiempo, donde no estuvo alineado con el gobierno provincial y nacional. Y va a depender de la gestión y de la capacidad y la imaginación y la creatividad del intendente para ver qué va a hacer con los recursos propios, fundamentalmente, con los que vienen por ley, que son los de coparticipación, eso no se tocan. Lo que no va a tener Junín probablemente, y eso merezca de muchísima gestión, porque no va a venir como un esquema dado por el espacio político al cual pertenece, como pasó en el pasado, es esta famosa cuestión del alineamiento tripartito, digamos, ¿no? Entonces no van a venir algunos fondos extraordinarios, o va a haber que gestionarlo de otra manera. Digo, hay que ver cómo de alguna manera se reinventa este intendente, donde cada vez que le faltaba plata levantaba el teléfono de la plata de la provincia o de la nación. Hemos vivido en un Junín que, si bien no han venido todos los fondos que se prometieron, han venido muchos recursos de la provincia particularmente y de nación en el marco de un programa de ayuda a los intendentes de Cambiemos. Entonces, y no solo de Cambiemos, sino del PRO, ¿no? Porque hay intendentes radicales de la región que no han recibido tanto tampoco. Si uno recorre la provincia de Buenos Aires y la cuarta sesión electoral, va a ver que los intendentes de Frente para la Victoria no recibieron mucho, que los intendentes de Cambiemos como espacio político recibieron más, y los del PRO recibieron muchísimo más. Digamos, ¿no? Bueno, yo no sé si esto es gobernar con la billetera o no. Lo que digo es que ahora se van a ver los pingos, como se dice habitualmente, y saber cuál es la capacidad de gestión que tiene el intendente en un marco de... yo no sé si es un marco negativo, lo que digo es un marco sin esa ayuda extra, ¿no? Exactamente, sin esa ayuda extra, en un marco de cierta hostilidad política, ¿no? Porque en definitiva este es un intendente que ha tenido muchísimas críticas sobre la forma de gobernar del justicialismo, del kirchnerismo, del Frente para la Victoria en su pasado. Ahora el oficialismo comunal está reclamando diálogo, ¿no? al Frente de Todos. ¿Usted le cree? ¿Le parece que es una chicana? Mira, yo lo que creo es que el diálogo no se pregona, el diálogo se lleva adelante. Si hubiera un diálogo posible, el diálogo tendría que estar en la mesa el primer día, desde ahora, no es necesario el 10 de diciembre, un gobierno que continúa. Yo escuchaba a Mauricio Macri en el debate diciendo, si me eligen presidente a partir del 1 de enero, una persona que es presidente. Digamos, si uno quiere tomar una decisión, la toma ahora. Si Pablo Petreca, para decirlo en el caso local, quisiera tener un diálogo, hace una apertura ya. ¿Cuál es el problema? Digo, ¿por qué hay que esperar a la nueva gestión? Eso no tiene sentido. O lo hubiera hecho antes, digamos, ¿no? En definitiva, en nada cambia en Junín el día de diciembre, antes o después, simplemente el intendente va a ser el mismo. Ahora, ojalá que el intendente esté a favor de un diálogo abierto, amplio, sincero, y que escuche realmente, porque el diálogo para la foto realmente ya no, la gente ya no se lo cree, eso es verdad, y llamar al diálogo por los medios queda hasta mal, digamos. Creo que el diálogo en sí se lleva adelante en el marco de las negociaciones políticas. Digo, la política es diálogo. ¿No? Lo que pasa es que muchas de las personas que han venido a la política a partir de la mano del PRO particularmente, entienden como una mala palabra la política.
Y le has dado una demostración, quizás personas de su mismo espacio político, como el caso de Monzó y demás, le han dado señales concretas de que la política construye. Claro. Y a este país lo vamos a sacar adelante a partir de la política, del consenso, del diálogo, de estar de acuerdo en cuestiones que a lo mejor no nos identifican como espacio político, pero sí en el problema general, digamos, ¿no? Así que me parece que va a tener que aprender muchas cosas de la política y va a tener que usar la política para poder llevar adelante una gestión eficiente en Junín sin el favoritismo de la nación y de la provincia, ¿no? Santiago Aguiar, muchas gracias. No, gracias a ustedes y hasta cuando gusten. Gracias. Muy bien, hemos llegado al final de una nueva edición de Reporte Especial y como siempre decimos al término de cada programa, esperemos que todo sea para mejor. Muchas gracias.